Legado financiero del apóstol San Pablo. Provisión. ¿Cómo? Como dijimos al principio, no hay provisión sin previsión, y Dios ha hecho todo perfecto y planificado para que no nos falte de lo necesario. Dios provee a través de sus recursos. La propia naturaleza. Ya vimos en el texto de la creación que Dios proveyó de alimentos al ser humano a partir de productos vegetales y animales, y a estos también, y así disponer de una naturaleza sostenible y circular. Un caso muy enigmático todavía en el día de hoy es cómo Dios proveyó los nutrientes necesarios para la vida en un solo alimento como fue el maná. Según algunos científicos, lo atribuyen a una semilla similar al cilantro, que tiene un perfil nutritivo muy completo. En casos extremos también se utiliza la creación, como en el caso de Elías, que es alimentado por cuervos o por una torta cocida, ya que todo provenía de la naturaleza creada. Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Para Elías, quien proveía era Dios, y lo hacía a través de los recursos que tenía a su alcance, ya sea cerca del arroyo como en el desierto. Pablo, cuando estaba predicando en Listra, defendía la obra de Dios con el hombre diciendo: haciendo el bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, y llenando de sustento y de alegría vuestros corazones. Dios en su diseño original creó una naturaleza rica y perfecta, como vínculo perfecto para el ser humano, para disfrutar de ella y proveerse de ella. Otra cosa es cómo el hombre la está manejando y explotando. La ley. La Torá contemplaba la provisión a los más desfavorecidos a través de leyes que garantizaban esta provisión. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás cosecha, pero el 7º lo dejarás descansar sin cultivar, y comerán los necesitados de tu pueblo, y de lo sobrante de ellos coma la bestia del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no sieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, su Dios. Gracias a esa ley, personas en situación de vulnerabilidad como Ruth pudo recoger el grano sobrante y pudo subsistir junto a su suegra Noemí. En el Nuevo Testamento vemos que, si no como ley, pero sí como mandato apostólico, los apóstoles, cuando envían y encomiendan a Pablo y a Bernabé a predicar a los gentiles, les pidieron que se acordaran de los pobres en sintonía con la Torá. Nos dieron la diestra a mí y a Bernabé en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso fue precisamente lo que me esforcé en hacer. La familia. Como familia tenemos responsabilidades con los nuestros, está en el ADN de la formación de la familia. En el ejemplo de Ruth, Dios usó la familia y la capacidad económica de Boaz, además de su misericordia, para proveer a Ruth y Noemi. De hecho, reconocemos que es Dios quien provee a la familia cuando bendecimos o agradecemos a Dios por los alimentos antes de comer. Eso es un signo que espero que, aparte de ser una rutina religiosa y social, sea un ejercicio sincero de reconocimiento de la soberanía de Dios en la provisión diaria. En una ocasión, Pablo menciona la responsabilidad que tiene la familia de proveer a sus viudas. Al parecer, en la iglesia de Éfeso se daban casos que familias que tenían como deber proveer a sus viudas declinaban esta responsabilidad y las enviaban a la iglesia para que éstas las sostengan económicamente. La iglesia ya sostenía a aquellas viudas que se encontraban en una situación precaria y sin posibilidad de sustento por parte de sus familiares. Y le recomienda a Timoteo: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan primero estos a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus progenitores, porque esto es agradable delante de Dios. Sigue siendo un deber que los hijos procuren por el bienestar de los padres cuando éstos estén en situación precaria. Y sigue diciendo el texto: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su familia, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. El verbo utilizado es prononeo, que significa estar proveyendo para sí, e incluso puede significar considerar de antemano, buscar por adelantado. Es decir, no solo el deber de proveer, sino que también el de planificar o prever. ¿Qué responsabilidad tan grande tiene un creyente de proveer y prever las necesidades de su familia? Es obvio que la persona que provee de algún bien primeramente debe tener el control de éste. De otra forma, no puede garantizar que lo pueda proveer. Y eso nos lleva a la importancia de la previsión. Una buena previsión puede ser clave para la provisión en momentos críticos. Dios nos da la capacidad de gestión de los recursos que pone a nuestro alcance
y una de ellas es la previsión, el ahorro, la inversión en momentos de vacas gordas para subsistir en momentos de crisis. Tenemos ejemplos como el de José en Egipto, que ahorraron un 20% de la cosecha, consiguió alimentar a mucho pueblo local y extranjero durante 7 años de sequía, y así proveer al pueblo escogido por Dios para multiplicarse en Egipto. Quien prevé, provee. Quien no prevé, no podrá llegar a ser proveedor. Las habilidades, el trabajo. En el texto de Pablo a los tesalonicenses nos apunta otra fuente de provisión. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de alguna cosa, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios nos da la vida y las capacidades o talentos como instrumentos de provisión. Cuando Pablo no recibía apoyo económico por parte de las iglesias que había fundado, generó ingresos a través del trabajo en lo que tenía experiencia, confeccionar tiendas, y además lo hacía junto a otros creyentes muy amados. Y Dios seguía proveyendo a través de la iglesia o de su trabajo. Pero es que además con esos ingresos proveía a los que estaban con él. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Ya lo vimos en el blog del trabajo como fuente de ingresos, que el trabajo es un medio de provisión para nuestras necesidades y también las necesidades de los nuestros. La generosidad. Pablo enseña a los corintios la gracia de la generosidad y cómo ésta es parte de la provisión de Dios hacia los más desfavorecidos. Y el que provee semilla al que siembra, también proveerá pan para alimento, y multiplicará vuestra semilla y hará crecer los frutos de vuestra justicia. Dios provee, pero a veces hay que trabajar la semilla para convertirla en alimento. Como vimos en los blogs de las 5 Gs de la generosidad, este es un medio de la gracia de Dios para proveer a otros. Ejemplo como el buen samaritano, donde no solo vemos la provisión, sino también la protección de Dios. En el Antiguo Testamento vemos cómo se diseñan los diezmos a los extranjeros, al huérfano y a la viuda, para proveer de alimentos al segmento de la población más débil y desprotegida. Jesús le manda a sus discípulos: vendan sus bienes y den a los pobres, provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. La iglesia del primer siglo es también un ejemplo de provisión a los más pobres, como el ejemplo de los macedonios a Jerusalén, y vemos al apóstol Pablo organizando esta recaudación por varias ciudades de Asia Menor. Hoy día tenemos casos excepcionales como el del inversor Warren Buffett, que ha anunciado que donará el 99% de su fortuna a fundaciones benéficas como la Fundación Bill y Melinda Gates, y solo el 1% va destinado a sus hijos. Hay que decir que lo que ha dejado a cada hijo es un capital de 2.000 millones de dólares. Dios sigue utilizando a su pueblo en el siglo XXI para proveer a los más necesitados. Menudo privilegio ser colaborador de Dios en este proyecto. Aumentemos nuestra cuenta celestial con este tipo de inversiones celestiales. Los milagros. No cabe duda de que Dios puede usar cualquier modo para proveer, incluso los milagros. Aunque los milagros para nosotros sean enigmas, en cambio para Dios es una forma de control de la naturaleza para su servicio. Creo sinceramente que si todos los cristianos tuviéramos la responsabilidad y al mismo tiempo privilegio de proveer a los más necesitados, quizás no serían necesarios los milagros. Dios es el proveedor y además tiene muchísimos recursos para hacerlo. ¿Quieres ser tú uno de ellos?